Y estamos nuevamente en Fuga Radio para darle la bienvenida a Rosina Toledo para una nueva entrega de Cómo se explica. Escuchábamos Brillantes sobre el MIC de Fito Páez, porque está relacionada con la columna de hoy. Rosina, ¿cómo estás? Así es, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Acá contentos con esta primavera, que como hablábamos la otra vez, ya un poquito aflojó la blusita. ¿Se van yendo las alergias? Un poco. Gracias a los antialérgicos, podemos decir que sí. Me han comentado de esa columna que ha sido muy útil para saber qué es lo que está pasando en el cuerpo cuando atacan los plátanos o diferentes patógenos alérgenos. Bueno, qué bien, qué bueno, qué suerte. Me alegro que haya servido. Y bueno, hoy justamente ahora como estamos escuchando a Fito Páez y a estos recuerdos que no voy a olvidar, ¿no? Porque esos que se quedan en nuestra memoria y que a veces pase lo que pase en nuestro sistema nervioso, se quedan ahí, ¿no? Y la columna del día de hoy se titula No te olvides, estoy como Dory. Uh-huh. Que no sé si se acuerdan del personaje de Nemo. Exactamente, que tenía un pequeño problema. Falta de memoria. A corto plazo. A corto plazo, exactamente. La pobre Dory se olvidaba de todo y Merlín, creo que era el pez payaso que buscaba a su hijo, estaba desesperado para que ella se acordara de las instrucciones para poder encontrar a Nemo y nada funcionaba. Así que bueno, la pobre Dory era re buena onda, quería ayudar, pero bueno, tenía un problemita ahí con la memoria a corto plazo. Y bueno, y su cerebro, pobrecita, andaba ahí medio mal. Pero bueno, en realidad, no sé si se enteraron que la semana pasada fue la semana de las jornadas de neurociencias de acá de Uruguay. Así que me parecía un buen momento para traer este tema. Y además en septiembre, el 21 de septiembre exactamente, fue el Día Internacional del Alzheimer. Entonces, nada, qué bueno poder conversar sobre este tema que, bueno, que está en boca de la gente, ¿no? Y que es una patología que lamentablemente está cercana. Y que a veces, muchas veces no se sabe bien qué es lo que implica el Alzheimer. O sea, se tiene como una noción general, pero a veces, no sé, me ha pasado en algún caso de que tal vez es pérdida de memoria, pero no significa en sí la enfermedad de Alzheimer. Sí, exactamente. Bueno, la idea de hoy justamente es poder ir a las bases de la biomedicina, un poquito del sistema nervioso para poder entender qué es lo que pasa y bueno, también cuál es la diferencia, ¿no? El Alzheimer es un tipo de demencia, pero como bien vos decías, o sea, no siempre todas las personas que tienen pérdida de memoria van a tener sí o sí Alzheimer. La pérdida de memoria se asocia justamente con la demencia, que en general la demencia está definida como la pérdida de función cerebral, que es lenta y que es progresiva, y que está obviamente vinculada con la pérdida de memoria, pero también con los problemas para elaborar pensamientos o con la dificultad de razonar, también con el juicio o con el comportamiento de las personas y también con la capacidad de aprender. Y obviamente esto es paulatino y no es que de un día para el otro te olvidaste de todo, pero bueno, lo que hace es que las afecciones en estas funciones cerebrales impidan la calidad de vida normal. Entonces cada vez la persona, a medida que esto va progresando y que decimos que el sistema nervioso se va degenerando, vamos perdiendo estas capacidades. Por eso se llama enfermedad neurodegenerativa, porque afecta al sistema nervioso y lo va degenerando, lo va maltratando de a poco y bueno, y eso es acumulativo, ¿no? Y también se da en el tiempo. Pero bueno, esto es un término general, la demencia, y como decíamos recién, no solamente se da en el Alzheimer, pero lo que pasa es que el Alzheimer es el tipo de demencia más común. ¿No? Y una cosa que está bueno tener en cuenta es que no es algo normal de la vejez. No es que todas las personas cuando envejezcamos vamos a generar o a tener demencia. Es algo que puede afectar a algunas personas. Obviamente la edad es un gran factor de riesgo, digamos, o un gran factor que va a favorecer que esto ocurra, pero no ocurre ni en todas las personas mayores, ni solamente en personas mayores. Claro. Entonces eso está bueno estar atentos también. Y hay ciertos ejercicios o hábitos de la vida saludable que se pueden mantener para intentar prevenir. Sí, tal cual. Bueno, vieron que ahora está de moda todas las actividades de neurociencias, hay cursos y hay talleres de todo lo neuro y bueno. Para estimular la memoria, sí, para... Sí, hay esos librillos también que a veces se venden, que hay una publicidad, no sé si las vieron en las redes, que creo que es argentina, pero que aparecen varias actrices conocidas, en realidad de cierta edad para arriba, pero podrían ser de cualquier edad, que te dicen, ay, yo me compré este libro y no sé qué para ayudar a la memoria. Y están buenísimos porque son ejercicios de lógica, de tipo memory, de unir cosas con cosas, como de ir pensando y de ir descubriendo cosas que te van activando el cerebro de a poco, ¿no? Y lo que va a buscar es generar nuevas conexiones cerebrales. Entonces, de esta forma, sí, igual la persona pudiese tener alguna de estas patologías que la llevase potencialmente a la demencia, bueno, vas contrarrestando porque también vas ejercitando tu cerebro, claro, literalmente, así. Así que como vamos al gimnasio, hay que ejercitar el cerebro en todas las edades.
Y cosas bobas, pero re útiles, dicen que, por ejemplo, cuando te cepillas los dientes, yo soy zurda, entonces siempre me cepillo con la izquierda, ¿no? Pero si vos te cepillas los dientes, por ejemplo, con la derecha y empezás a cambiar hábitos que vos tenés siempre, también ayudás en este proceso de evitar o de crear nuevas conexiones en realidad para poder evitar este tipo de neurodegeneraciones. Así que cosas tan sencillas. Tan fácil como cambiar el cepillo de mano. De mano. Sí, no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Es algo que está al alcance, digamos. Exacto, al alcance de todos, fácil, gratis. Así que bueno, eso es una de las cosas que podemos ir haciendo. Pero bueno, lo que está bueno también de entender un poco de por qué pasa esto y cómo pasa, es bueno ir un pasito más atrás y entender de qué va esto del sistema nervioso. No, porque si decimos sistema nervioso, ¿en qué pensamos? Lo primero que pensamos... El cerebro. El cerebro, obvio, ¿no? Pero no solo el cerebro está implicado, y eso es lo que está buenísimo de saber y de que nos quedemos con la columna de hoy, que el sistema nervioso justamente está compuesto por varias cosas, ¿no? Por un lado tenemos lo que llamamos el sistema nervioso central, que obviamente está en la cabeza, básicamente, con una excepción que ahora vamos a ver, y después está lo que llamamos el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central tiene el cerebro, obviamente, que tiene la forma de esta arrugadita, blancuzca, que seguramente habrán visto, es como una nuez, ¿vieron cuando la nuez la partís al medio? Uh-huh. Es exactamente igual a la nuez, el aspecto, y bueno, y después, abajo del cerebro, obviamente dentro de la cabeza, hay como dos pelotitas chiquitas que en realidad se llama el cerebelo, que se encarga básicamente del equilibrio y de otras cosas más, pero bueno, esa es la función. Y después sale como si fuera un tallo de abajo del cerebro y al costado, en el medio ahí del cerebelo, sale un tallo que es lo que llamamos el tronco encefálico, y después eso sigue para abajo de la cabeza y es lo que llamamos la médula espinal. Que vieron que tenemos, bueno, no sé si vieron, pero cuando uno mira una vértebra, tiene un agujero en el medio y por ahí es por donde pasa la médula. Uh-huh. Así que la médula espinal va a ir de la base de nuestro cuello del occipital, ahí está el tallo encefálico, debajo del tallo encefálico, hasta el coxis. Todo atravesado por nuestra columna. Por eso es tan importante también cuando tenemos contracturas y se nos aprieta algo por ahí alrededor, hay nervios que después salen por ahí por el costado y entonces tenemos dolores musculares y dolores en otros lados. Así que siempre hay que cuidar todo lo que está alrededor de nuestra columna y nuestro cerebro. Pero bueno, uno podría decir que no todos tenemos cerebro, pero sí todos tenemos cerebro. ¿Y cuántas cosas tenemos en la cabeza, no? A pesar de que muchos pueden decir, uy, qué persona tan hueca, pero no, señora, tenemos cerebro, tenemos cerebelo y tenemos tallo encefálico adentro de nuestra cabeza, que es parte del sistema nervioso central junto con la médula espinal, ¿no? Entonces, si lo quisiéramos comparar con algo más mundano y más cercano, podemos pensar en una rosa, por ejemplo, se me ocurría cuando estaba escribiendo esta columna, digo, ¿cómo puede ser? Y bueno, vieron que la rosa tiene los pétalos arriba y la parte como más pulposa, si se quiere, de la rosa, ¿no? Que eso vendría a ser como nuestro cerebro y nuestro cerebelo. Vieron que después tiene como una copita que se llama cáliz, que es la parte verde como que sostiene a eso. Uh-huh. Eso vendría a ser como nuestro tallo encefálico en el cerebro. Y después tenemos el tallo de la rosa. La médula. Que es nuestra médula espinal. Y no solo nos quedamos ahí, sino que también le agregamos que las rosas tienen espinas. Y también tienen a veces alguna hojita, alguna ramita. Y eso es lo que viene a ser de nuestra médula espinal cuando salen todos los nervios para después irradiar y llegar a los órganos y a las células. Entonces, es todo un sistema bastante complejo, el sistema nervioso central, que todo está vinculado con todo. Obviamente, lo que queremos es que todo se conecte entre el cerebro y el resto del cuerpo para poder sobrevivir. O sea, lo que el cerebro quiere, lo primero es que sobrevivamos y bueno, que después que podamos reproducir a la especie, ¿no? La supervivencia de la especie siempre y la permanencia de la especie. Así que ese va a ser el objetivo principal. Y bueno, para esto tenemos a grandes rasgos dos tipos de células del sistema nervioso central que están por un lado las bien conocidas neuronas, que a veces tenemos paro de la neurona cuando estamos muy cansados. Y después tenemos otras que se llaman las células gliales, con G, glía, ¿tá? Que le van a dar estructura también a nuestro sistema nervioso. Así que bueno, las neuronas, que en realidad son como las protagonistas, seguro habrán escuchado hablar alguna vez. ¿Saben de qué forma tienen? ¿Conocen la forma? Es muy curiosa. ¿Cómo describirla? Sí, tiene como una especie de cola. Tiene cola y el cuerpo es como como si fuera como una estrella, medio estrellada. Claro. Está buenísima. A mí me causa mucha, no sé, como mucha sensación, porque digo, está buenísima, es re compleja, y bueno, es compleja por todo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, vieron que ahora en la primavera
no sé si tan ahora, pero bueno, al menos cuando éramos chicos, seguramente uno salía a remontar las cometas, ¿no? Sí. Y había un esfuerzo en hacer la cometa, que la cometa te quedara linda, con esa forma medio estrellada o medio de rombo, que tenga flequitos, porque mirá si no va a tener flecos. Y tenía una cola larga, y al final de la cola, obvio, la más linda, una moña, ¿no? Como un para, así cierro la cometa, mi cometa es esa que está ahí. Y bueno, las neuronas en realidad son así de parecidas. Ustedes dirán, ¿para qué está diciendo esto esta chiquilina? Todo tiene sentido, porque en realidad está bueno entender cómo es la neurona para entender cómo funciona el cerebro. Porque si no, es medio imposible de describir, ¿no? Pero bueno, lo que tiene es que esos flecos que les ponemos a las cometas vienen a ser lo que nosotros llamamos las dendritas, que son unas terminaciones que tienen las neuronas para poder comunicarse con otras y bueno, poder transmitir las señales. Y después la cola, como vos decías recién, Ramiro, es lo que nosotros llamamos en las neuronas el axón. Por ahí van a pasar los mensajitos que se mandan las células entre sí y que va a ser como la cola de la cometa, y al final ese moño que les decía, que a veces en la vida real hay moño y a veces no, pero en las neuronas siempre hay, lo que se llama botón sináptico. Bien. Si no, o sea, estoy teniendo como un flashback del liceo en este momento. Bien. Y si no me equivoco, las dendritas solo pueden recibir, ¿no? Bueno, antes se creía que solo podían recibir. Bien. Acabo de revelar mi edad. Ya no tanto. Sí. En realidad pueden recibir, pueden enviar y recibir a veces también, ¿no? Es tan complejo el sistema nervioso. Bueno, antes se creía que no se reproducían las células del sistema nervioso, por ejemplo. Y ahora sabemos que sí, muy lento, pero sí se llegan a reproducir. Entonces es como que los conocimientos acaban siempre creciendo, ¿no? Pero sí, antes pensábamos que lo que hacía la dendrita era cual antena recibir señales y el axón las emitía, pero bueno, a veces también puede llegar a emitir señales alguna dendrita. Así que la investigación de neurociencias es todo un mundo, señores, y súper importante porque el objetivo, lo que va a buscar la neurona es conectarse con otras para, lo que les decía recién, mantener la vida, ¿no? Entonces, esto del botón sináptico, a ver si te suena del liceo, del liceo, ¿cómo se llama? La comunicación entre las neuronas. Sinapsis. Bien. Hasta ahí me acuerdo. Después no me acuerdo mucho más. Ojo, que sinapsis y no es sinopsis, que eso es el tráiler de las pelis que antes decíamos sinopsis, bueno, porque la gente suele confundir mucho eso, ¿tá? Y bueno, y en la ciencia nos gusta ponerle nombres raros a las cosas, pero en realidad es como quien dice inglés, italiano, bueno, las neuronas hablan en sinapsis. Bien. Así que es la forma que tienen de comunicarse. Y se comunican básicamente de dos formas. Una es enviando pulsos eléctricos, porque nuestro sistema nervioso está lleno de electricidad. Y, por otro lado, enviando lo que llamamos los neurotransmisores. ¿Y por qué este nombre? Porque nos gusta poner nombres complejos. Porque en realidad significa que es una señal que se transmite, van a ser moléculas, que se mandan de un lado a otro del sistema nervioso. Entonces, neurotransmisores. Pero en realidad, nada, señalitas, mensajitos. Bien. Entonces van a buscar mandarse este tipo de mensajes entre una célula y otra. Y mientras todo funcione bien, somos seres humanos felices y contentos caminando por la vida. Pero cuando nuestras células, y en especial nuestras neuronas, empiezan a tener ahí cierto cortocircuito, empiezan a pasar los problemas. Entonces por eso es tan importante que todo en nuestro cerebro funcione correctamente. Porque un pequeño cambio genera, al final, un pequeño cambio que se reproduce en el tiempo y sigue pasando de forma progresiva, al final genera grandes cambios en nuestra calidad de vida y en lo que nosotros podemos percibir. Ahora estoy teniendo otro flashback del liceo, pero esta vez de matemáticas. De cuando uno le erraba un símbolo en una ecuación y después el resultado te daba cualquier cosa. Por más bien que habías hecho todo el resto, ese pequeño error podía trasladarse al resultado. Sí, se anula. Bueno, mira, en las señales eléctricas, las cargas negativas que corren y se univan, hay lo que llaman potenciales de acción, que ahí también depende si se empieza a transformar de positivo a negativo y entonces ahí se transmite la señal eléctrica. Así que ahí también tenemos un poquito de la matemática y los signos positivos y negativos. Así que siempre es importante aprender esas cosas. Pero bueno, lo que nos va a pasar en el caso de la demencia y en particular en el caso del Alzheimer, que vieron que nosotros lo asociamos con la pérdida de memoria, sobre todo en la pérdida de memoria a corto plazo. Y lo que pasa es que hay una zona del cerebro específica que se llama hipocampo, que está relacionado con la memoria. Entonces, las células, las neuronas que están en el hipocampo, van a sufrir desajustes. ¿Y cómo se explican estos desajustes? Que por eso estamos acá, en esta columna de cómo se explica. Bueno, resulta que hay dos proteínas resulta que los científicos no sabemos tanto de todo,
¿tá? Entonces esto está en continuo crecimiento, esta área, ¿tá? Pero sí, lo que han descubierto es que hay en particular 2 proteínas que están bastante relacionadas con este tema de cómo se ha generado el Alzheimer o qué es lo que está pasando en esas células. Esto es lo que nos diferencia de otros tipos de demencias. En esta demencia del Alzheimer sabemos que los síntomas, que ya hemos hablado y ahora vamos a volver a repetir un ratito, están vinculados por estas proteínas. Para el que se haya olvidado. Es para el que esté como Dory. Tal cual. Entonces tenemos a 2 proteínas, una tau, que es así chiquita, llámame tau, y la otra que es más secota, que es llámame beta amiloide, con nombre y apellido, quiere venir. Así que bueno, lo que tenemos en la proteína tau es una proteína que está en los axones, que lo que va a buscar es hacer que los neurotransmisores, como les decía recién, estas moléculas para mandar el mensaje de la sinapsis, se transmitan bien desde esta neurona por la cola del axón, por el botón sináptico después, hasta la otra neurona, o hasta a donde sea que vaya, ¿ah? Entonces, esto es lo que la proteína tau en general hace cuando está bien. ¿Pero qué pasa? Cuando la proteína tau cambia su estructura, pero no sé si se acuerdan, pero la vez pasada, creo que fue en la última columna, hablamos del tema de las proteínas. Las proteínas cuando se hacen y salen, tienen su estructura perfecta y su combinación en el espacio perfecta. Y una de las moléculas de la proteína se enfrenta con otra y eso hace que, por ejemplo, pueda cumplir su función. Ahora, si se mueve un grado más o un grado menos, o se abre, la proteína se despliega y pierde su estructura, hay lío. O no pasa la función, o la función que tiene que hacer la hace por la mitad, o hace algo opuesto. Entonces son bastante delicaditas las proteínas siempre. Entonces lo que pasa es que cuando tiene alguna mutación y algún cambio esta proteína tau, cambia su estructura y se forma como un ovillo. Entonces imagínense que tenés como ovillos de lana, no sé, en un camino, no sé, vas por un pasillo que querés llegar a la otra habitación y entonces empezás a tener ovillos todos alrededor. Llega un momento que no podés correr, no podés caminar, no podés transportar lo que vos querés transportar. Nueva pesadilla desbloqueada. Sí, ¿viste? Para eso sirve esta columna también, chiquilines. Entonces, bueno, eso lo que hace es interrumpir la sinapsis. Así que esta neurona no se va a poder conectar con esta otra y van a empezar a haber problemas, porque nuestro cerebro se mantiene bien cuantas más sinapsis tenga y cuanto más las haga circular. O sea, cuanto más conversan las neuronas entre sí, ¿no? Eso es lo importante. Y después está esta otra proteína que se llama la beta amiloide, la que no es tan simpática, que está en la membrana de las células de las neuronas. Entonces, cuando le cambia la estructura, lo que le pasa a esta es que se empieza a pegotear con otra beta amiloide. Entonces se empiezan a pegotear todas unas con otras y se forman grumos. Y esos grumos son tóxicos para las células. Entonces, al final, hay una mala comunicación, se rompen las comunicaciones, digamos, ahí como que contigo no hablo más. Y entonces, todo esto, ¿en qué va a repercutir? En que no se puedan comunicar bien, por un lado, en que no se dejen de comunicar, y por otra parte, que se mueran las neuronas. Y si se mueren las neuronas, cuando ya está progresiva la enfermedad, el cerebro también se achica y reduce su tamaño. Lo cual a mí me parece impactante, porque, no sé, nunca hubiera pensado. No pasa con los otros órganos, por ejemplo. No, al menos no. No, se reducen, pero por lo general estados de enfermedad o situaciones así que interviene algo externo. Pero en este caso... Sí, en este caso pierde tamaño y pierde masa, ¿no? Y estás al lado. Eso es cuando está bastante avanzada también la enfermedad. Entonces, por eso lo que charlábamos recién con Juliana, que decías vos de las cosas que hay que hacer o de los ejercicios, por eso es tan importante, porque cuanto más haga trabajar mis neuronas, también más las voy a tener ahí vivas, intentando estar a tope. Entonces, claro, voy a ir evitando que vayan pasando estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que tiene es que esto va a generar distintos efectos según obviamente la zona del cerebro en el que vayan pasando. Pero bueno, uno de estos será lo de la memoria al corto plazo que estábamos conversando, que bueno, la pobre Dory anda ahí complicada con ese tema. Pero también, por ejemplo, a veces las personas que tienen Alzheimer tienen problemas con la orientación, se pierden en lugares comunes. A veces este es el recorrido que hacías todos los días, de salir a tu casa, ir al kiosco que queda a la vuelta de la esquina, y después se pierden y no saben dónde están, les cuesta razonar, les cuesta aprender cosas, se confunden, se empiezan a confundir bastante, a veces tienen movimientos que no se espera tener. Y lo que es curioso de esta enfermedad es que, en general, cuando nosotros vemos los síntomas, ya está hace 10 años en la persona. Entonces, es bastante desafiante también para la ciencia y es también lo que en parte demora, si se quiere, poder encontrar un tratamiento específico, porque no es que hay un tratamiento específico clave que vos decís, tenés Alzheimer, te doy esto, ya está, se te fue. No. Es como que es para ir paliando la situación y bueno, intentar que
se degenere menos el sistema nervioso, pero bueno, lo vamos paliando, ¿no? Entonces, claro, hace 10 años antes empezaste a desarrollar la enfermedad. Entonces, como que estamos siempre tarde, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que también está buscando la ciencia es buscar estos biomarcadores, que no sé si se acuerdan, creo que la vez pasada también que charlamos de esto, en la columna del cáncer, que son esas moléculas que encontramos asociadas a tal enfermedad. Entonces, por eso le llamamos biomarcadores, porque es una molécula biológica que me marca la presencia de una enfermedad o algo. En este caso se están buscando también cuáles pueden ser los posibles biomarcadores que puedan decir, bueno, si tengo esto, entonces la persona puede generar esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, también a veces hay factores genéticos que influyen. Y en el caso del Alzheimer se ha visto que cuando el Alzheimer se desarrolla en personas menores a 65 años, o sea que es un Alzheimer precoz, podríamos decir, que también tiende a ser más agresivo o por ahí menos lento la degeneración del sistema nervioso, se da por causas genéticas, ¿no? Entonces se ha visto que igualmente dentro de las personas con Alzheimer eso corresponde al 1%, nada más, que es poco, pero bueno, ese 1% son personas en general menores de 65 años, que eso también es llamativo por lo pronto, ¿no? Y bueno, y también a veces uno piensa en una persona tan joven, porque menos de 65 años no esperás que pierda la memoria, que se pierda, que tenga, yo qué sé, problemas de aprendizaje, que esté como que, no sé, si vos ves a alguien y decís, ay, qué lento que no entiende. Desorientado, sí. Desorientado, como lo ves y con comportamientos que no es él o no es así ella, ¿no? Y bueno, y a veces, nada, es importante estar atento y primero desestigmatizar los síntomas y las patologías y las enfermedades, y después estar atento a todo, y nunca es tarde para consultar. O sea, siempre hay que, cuando vos ves, es mejor que, cuando ves algún síntoma, es mejor que vayas y consultes. Capaz que no es nada, pero siempre como que ir sacándose la duda, porque bueno, eso te permite, por un lado, tener accesibilidad a cierto tratamiento, o empezar, si ya la persona no hace, empezar a hacer estas actividades para contrarrestar los efectos neurodegenerativos. Está recontra demostrado que también continuar con la vida social, obviamente la vida saludable de comer bien, no alcohol, no cigarrillo, no otras drogas, y comer sano, y bueno, el sobrepeso o el peso, mantenerlo bien, pero también tener una vida social activa. Y que a veces a uno dice, ay, no, qué embole, me tengo que levantar, tengo que ir, me quedo durmiendo la siesta el fin de semana que estoy cansado. No, movámonos y encontrémonos con otros, porque al final, tanto las neuronas como los seres humanos estamos hechos para vivir en sociedad. Entonces, no olvidarnos de eso, aunque nos dé pereza, porque también nos ayuda a mantenernos mentalmente activos, ¿no? Y mantener a nuestro cerebro ahí, a tope. Así que, bueno, nada, creo que está bueno recordar eso. Y bueno, después también hay otros genes que están vinculados, que por ahora hay 3 que se ha dicho, bueno, estos genes están ahí, vinculados con el Alzheimer, aunque bueno, no en todos los casos, no siempre. Entonces está, por ejemplo, hay un gen que se llama ApoE, que hay entre un 25 y un 30% de las personas que tienen o tenemos mutado ese gen, pero no todas desarrollan Alzheimer. Entonces hay que descubrir por qué esa gente que tiene mutado ese gen no desarrolla la enfermedad, y otro que sí lo tiene mutado sí la desarrolla. ¿Qué otros factores hay? Pero bueno, los factores ambientales también influyen mucho, y nuestro estilo de vida y cómo vivamos. Así que, chicos, es recontra importante ser seres sociables y bueno, intentar estar lo más sanos posibles todo el tiempo que podamos, ¿no? Que eso es lo importante. Y entrenar el cerebro. Entrena tu cerebro. La mente, en realidad, ¿no? Cerebro, mente, pues, bueno, capaz que... Qué filosófica esa pregunta. Da para otra columna, capaz. Sí, seguramente que sí. Pero bueno, acuérdense, hay pila de ejercicios gratuitos, desde pintar mandalas hasta cepillarse los dientes con la otra mano, ejercicios de lógica, jueguitos. Hagan esas cosas. Hay 1,5 millones de aplicaciones en los celulares para bajarse juegos de lógica también y de ir pensando. Así que no tenemos excusa. Básicamente, es todo vida activa, básicamente. Vida mental, aprender cosas nuevas, activa. Tal cual. Y socializar. Exacto. Y escuchar mucho Fuga de Radio, que acá con toda la información cultural, ¿no? De distintas cosas, bueno, ir yendo a los conciertos, ir yendo a los eventos, leer libros, nada, escuchen Fuga de Radio y ahí van a saber cómo hacer. Muchas gracias, Rosina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos reencontramos en 15 días. En 15 días, así es. Ya volvemos con Fuga de Radio.